voy a grabar, ya, porque se me olvida. Ok, entonces, ¿qué entienden por santidad? ¿Qué es la santidad? La Biblia habla mucho de Este, santidad. Adelante, Ángel. bueno, pues la santidad, es, como dice la palabra de Dios, permanecer santos, permanecer limpios de pecado y en las antiguas escrituras decía que te contaminabas en hacer una cosa que tenías que decir, tenías que limpiarte, que purificarte para poder, permanecer, pues ahora sí, con libertad para acercarte a Dios, o sea que permanecer limpio, permanecer puro, o sea que ese, ese es lo que entiendo por santidad. Ok, permanecer limpio, permanecer puro, que tiene que ver esta idea de purificación, pero todavía la Biblia nos enseña más cosas acerca de la santidad. ¿Alguien más quiere complementar la idea que dijo Ángel? ¿Qué entienden por santidad? Isabel, ¿tienes tu micrófono apagado si quieres comentar algo? Ser puros de mente en todo lo que hacemos para tratar de parecernos más a Dios, más a Jesús, que es el que nos dejó el ejemplo. Ujú. Y así como antes se purificaban en no contaminarse con objetos o con cosas que, bueno, los muertos y muchas cosas que se podían contaminar, nosotros debemos de cuidarnos de no contaminarnos de cosas que nos pueden dañar nuestra mente y nuestro corazón. Ah, ok. Aquí ya complementamos un poco más la idea, es ser puro de mente, nos dice Isa. Y nos recuerda un poco, por ejemplo, las leyes del Pentateuco, de no contaminarnos con, por ejemplo, con personas que están, o más bien, con muertos, con personas que están enfermas, o comiendo cosas que está prohibido en la ley. Esa es una forma de santidad, es una santidad ritual. Entonces, pero bueno, estamos completando la idea de qué es santidad. Claro. Entonces, Dios sí pedía esto para que tanto el pueblo fuera santo como también aquellas personas que le iban a servir, que eran los levitas. Los levitas tenían la función específica de servir a Dios y a bueno, al tabernáculo, a todo lo relacionado al, pues a lo que Dios tenía preparado para el pueblo. Entonces, sí, de ahí ya tenemos las primeras ideas de lo que es santidad. Entonces, pero, ¿qué significa? ¿Qué es lo que puede significar esta palabra? Ya vimos que puede ser, que tiene que ver con purificación, ya vimos que tiene que ver, sí, con una mente pura, una mente sana, pero la esencia de la palabra de santo, ¿qué es? ¿Por qué Dios es No es, santo? Sí, no es como ser apartado. ok. Aquí ya vamos un poco a la etimología y de aquí vamos a empezar entonces. Santo etimológicamente significa apartado. Ahora, aquí voy a hacer una distinción. Apartado no es lo mismo que aislado. Me explico. Alguien aislado es alguien que sí está aparte, pero que simplemente cumple esa función de estar aparte, no convivir con nada más. Simplemente está aparte y ya. Y apartado en el sentido de santidad tiene que ver con que yo aparto algo o alguien porque tiene una función especial, porque es único en cuanto a todo lo demás, es único. Y al ser único, cumple con una función especial. En ese sentido, esta definición, sí cumple con cuando hablamos que Dios es santo. Dios es único, es especial. Pero también Dios nos habla de que hay rituales que santifican. Esos rituales igual son únicos y cumplen con una función especial. Cuando se santifica el tabernáculo, se santifican los utensilios del templo, esos, tanto el tabernáculo como los utensilios, son apartados, pero para un uso especial, que es un uso que Dios le va a dar.
cuando la Biblia habla también de que nosotros somos santificados, también tiene que ver con eso, de que nos aparta del mundo, no solamente para estar aislados, sino porque vamos a tener una función especial. Lo mismo que sucedió con su pueblo, con los israelitas. Israel es una nación santa, lo dice en Deuteronomio, y al ser una nación santa es de que los apartó de todas las demás naciones, pero no para que estuvieran aisladas, sino para que cumplieran una función especial. Entonces, por aquí vamos entendiendo un poco la idea entonces de lo que es santidad. Es ser apartado para para tener una función especial. Pero la idea de santidad es mucho más amplia que esta idea de ser apartados para algo especial. Y lo vamos a ir viendo en esta clase. Vamos entonces a ir con la primera escritura, les comparto. En un momento. Ahí está. Entonces, la clase de hoy, santidad, ¿qué es y por qué es necesaria? Y la primera escritura que vamos a ver está en Hebreos. En Hebreos capítulo 12, vamos a ver el versículo 14 y de ahí nos vamos a saltar del 28 al 29. Pero toda esta parte de Hebreos 12, el tema principal es la santidad. Y ahorita voy a explicar un poco cómo lo va desarrollando el autor. Entonces, en Hebreos 12, versículo 14 dice lo siguiente: busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí ya nos da una declaración, pues fácil de entender, ¿no? Y muy directa. Busquen la paz con todos y la santidad. Esta, la cual es necesaria para poder ver a Dios, o como lo dice la Escritura. Si no tenemos santidad, no vamos a poder ver a Dios. Y esta es una buena pregunta. ¿Por qué es necesaria la santidad para ver a Dios? Si ustedes leen lo que resta de lo que sigue escribiendo el autor de Hebreos, va a empezar a hablar acerca de que se hagan ciertas cosas para para poder valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. Habla acerca de Saúl, de cuando vendió su primogenitura por lentejas. Habla acerca de que busquemos que nadie se aparte de Dios, que no brote una raíz amarga. Habla de diferentes situaciones. Después va a hablar de dos montes. Estos dos montes es una referencia a cuando Israel estaba en el desierto, cuando estaba en el Éxodo. El primer monte donde se muestra a Dios, pues sí, muestra quién es Él con rayos, con fuego, y es un monte de juicio. Pero lo que nos dice el autor de Hebreos es, no, ustedes vayan al monte de la gracia, ese monte donde ustedes van a estar bien. Pero bueno, en los dos montes Dios se apareció. Eso es lo curioso. Y ahorita vamos a ahondar un poco en esta idea. De ahí vamos a saltar a Hebreos en el versículo 28 del capítulo 12, que dice lo siguiente: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquí está, entre estos simbolitos, esto de que Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? ¿Por qué está entre estos simbolitos? Porque esto es una cita directa del Pentateuco, que ahorita vamos a revisar también. Pero aquí lo que está concluyendo en esta parte que empieza a hablar de la santidad es que entonces seamos agradecidos y adoremos a Dios como Él agrada, con temor reverente. Y esta idea de temor reverente debemos entenderla mejor, porque a veces pues no nos queda claro, ¿no? Nosotros debemos tenerle temor a Dios. Y si bien el temor no es miedo, porque el miedo, pues hace que cometamos muchas cosas tontas cuando tenemos miedo, pues también el temor no solamente pues no solamente es respeto hacia Dios, que también lo es, sino también es darnos cuenta quién es nuestro Dios y que si bien Dios nos ha salvado con su gracia,
también es un Dios de justicia que puede destruirnos con su ira. Y esa observación y esa declaración y el darnos cuenta quién es Dios nos debe llevar a tenerle temor, a respetarlo y a reverenciarlo por lo que Él puede hacernos y por cómo somos nosotros, tan insignificantes ante Él y tan injustos con lo que hemos hecho. Por eso hay que tenerle temor reverente. Pero termina con esta parte, da la razón de por qué tenerle temor. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Esta idea de fuego consumidor, ténganla en mente en todo lo que ahorita vamos a estar hablando de la santidad, que tiene que ver con la santidad y con la justicia de Dios. Si se dan cuenta, aquí estamos mezclando conceptos que también ya hemos visto en clases anteriores. Vamos entonces a Éxodo, al Pentateuco, donde se desarrolla mejor esta idea del fuego consumidor. Y vamos entonces a la primera aparición de Dios con Moisés. Y vamos a ver, recuerdan esa idea de fuego consumidor. Recuerdan esa idea de fuego consumidor constantemente en todo lo que ahorita vamos a estar viendo. En Éxodo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Señor de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a detenernos en esta imagen. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés? ¿Con qué imagen? Una zarza ardiendo, pero que no se En consumía. fuego. Con fuego, pero que no se consumía. La zarza no se consumía. Esta imagen es curiosa, ¿no? ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego hace que todo sea consumido, que todo se reduzca a cenizas. Pero en esta ocasión era una zarza que ardía. Ahora, aquí se van a dar cuenta que en este tipo de imágenes del fuego va a estar cerca la palabra santidad. ¿Cómo describe esta parte del Éxodo, la tierra donde se encontró Moisés a Dios? ¿Cómo le dice Dios? ¿Por qué Dios le dice a Moisés que se quite las sandalias? Porque es tierra santa. Porque es tierra santa. Ajá. Entonces, Dios está diciendo, estás llegando a un lugar que es santo, donde está mi santidad. Y te lo estoy mostrando a través de esta zarza que está ardiendo, pero que no se está consumiendo. Ahí está el fuego y no se consume. Esta imagen es muy, muy significativa y es la primera vez con la que se le presenta a Moisés. Vamos a seguir viendo otros ejemplos de cómo el fuego es muy significativo en esta idea de la santidad. Vamos a la siguiente escritura. En Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 4, versículo 23 al 24, que dice lo siguiente. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Y de aquí, esta es una de las veces que menciona el Pentateuco, que Dios es fuego consumidor. ¿De qué está hablando? Está hablando que no se fabriquen otros ídolos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gloria de Dios? ¿Qué significaba? Que tiene que ver con esta demostración de quién es Dios, de sus atributos. Entonces, cuando nosotros hacemos una imagen de quién es Dios, reducimos sus atributos a una figura. Entonces Dios dice, no lo van a hacer, no van a reducir mis atributos a una figura.
porque de hecho, Él ha mostrado sus atributos a través de nosotros. ¿Cómo lo dice Génesis? El hombre fue creado a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Realmente aquellas figuras de quién son Dios, Dios lo ha plasmado no a través de una imagen, sino a través de la humanidad. Pero bueno, ese es otro tema que después platicaremos. Volvemos a esta parte de que entonces Dios prohíbe esto y dice, no van a hacerse ídolos. Pero esta idea que mencionaba Isabel al principio de que hay en el Pentateuco ciertas reglas, tienen la idea de la santidad. Y esta idea de santidad es, ustedes son un pueblo único y por lo tanto van a hacer esto que es único. Pero también tienen a un Dios que es único. Por lo tanto, no van a crearse figuritas que no muestren que Dios es único. No van a hacerlo como otros pueblos que tienen a sus ídolos, que tienen a sus figuras, porque yo soy único, no soy como esos dioses, no soy como esas figuras que no tienen ningún poder. Yo soy único, yo soy santo, yo soy fuego consumidor. Y ahorita vamos a seguir con esta idea de fuego consumidor. Soy un Dios celoso. Volvamos a la siguiente, a leer la escritura con la siguiente, que es Deuteronomio capítulo 5, versículo 23 al 29. Y aquí vamos a desarrollar de nuevo esta idea de fuego consumidor. Dice lo siguiente: cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad, mientras que la montaña ardía en llamas, todos los jefes de las tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron, el Señor, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Pero, ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Pues, ¿qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarle desde el fuego? Como la hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo. Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. El Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo, he oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que dijeron está bien. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Dios se les había aparecido a los israelitas en este monte, pero no era una imagen tan agradable. Era una montaña ardiendo, con truenos, era algo que causaba mucho temor, mucho miedo, al punto de que el pueblo le dice a Moisés, oye Moisés, sabemos que nadie que haya visto a Dios puede permanecer con vida y nosotros lo hemos escuchado y estamos vivos. Su voz ha salido desde las llamas, pero nos da miedo, nos da temor quién es Él y lo que puede hacer. Entonces preferimos que hable contigo y tú nos transmitas lo que Él nos está diciendo, porque tenemos miedo. Entonces, vean cómo es esta imagen, ¿no? De cómo Dios se aparece ante el pueblo, pero mostrando su gloria, mostrando su poder, o por lo menos parte de su poder. Y la impresión que tenían los israelitas era de, tengo miedo ante en quién estoy y que debiera morir y no hemos muerto, pero no queremos arriesgarnos a morir, entonces preferimos que haya un intermediario que va a ser Moisés. Entonces Dios dice, está bien, y qué bueno que me tengan miedo, así van a obedecerme, van a cumplir los mandamientos y les va a ir bien. Ya hablamos que lo que Dios manda es justo y que la justicia también tiene consecuencias justas. Pero vean esta idea, cómo Dios se muestra. Y esta idea la repite el Nuevo Testamento, no solamente es una idea que se queda en el Antiguo Testamento. ¿Qué es con qué empezamos? Con Hebreos, ¿no? Dios es fuego consumidor. Entonces, sigan viendo esta idea del fuego consumidor, de cómo Dios muestra su santidad a través de las llamas, que si bien pueden destruir,
cuando Dios santifica, eso también es de gran bendición. Vamos a seguir desarrollando esta idea con la siguiente escritura. La siguiente escritura que está en Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10, y de ahí nos vamos a saltar al 14. Aquí referente a Jesús dice lo siguiente. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Aquí está explicando está explicando una profecía, una escritura que está en el Antiguo Testamento, acerca de que a Dios ya no le agradaban los sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones. Lo que él quería era que se hiciera su voluntad. Entonces, ¿quién cumplió con esto? Y no solamente con lo segundo, que es lo más importante y que es lo que terminó estableciéndose, sino también con lo primero, fue Jesús. Ahora, cómo termina concluyendo esta escritura? Y en virtud de esta voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Vamos a detenernos aquí entonces. Una de las cosas que pasó al momento en que Jesús fue crucificado o fue sacrificado, fue que su pueblo fue santificado. Al ser santificado, cubre esta parte de pues sí, de ser como Dios, de ser único, especial. En otras palabras, es similar a la zarza. Esa zarza que no se consumía. El fuego lo que hace es consumir. Dios muestra su ira a través de esto. Pero al ser santificados, como la zarza que estaba en Tierra Santa, no se iba a consumir, iba a quedarse ahí. Les voy a poner otro ejemplo de esto. Está en Isaías, es una de las escrituras auxiliares, no lo tengo aquí a la mano, pero quiero que lo anoten para que lo puedan leer después. En Isaías 6, en Isaías capítulo 6, versículo 3 al 7, donde Isaías está enfrente de Dios, y se le aparecen unos querubines cantando santo, santo, santo. Entonces, ¿qué es lo que dice Isaías? Dice, yo soy indigno de estar aquí. Aquí está Dios, me voy a morir. En su santidad me voy a morir. ¿Y qué es lo que hace el querubín para que no se muera? Agarra un carbón y se lo pone en los labios y lo purifica. Entonces, lo purifica y Isaías ya puede estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que hay carbones que nos santifican? No, es una imagen, es una manera de expresar esta idea de que, ¿por qué usamos el carbón para hacer la carne asada? ¿Qué característica tiene el carbón? Sí. Que no se consume tan rápido. Fuego. ¿Qué? No se Que consume es tan fuego rápido. y no se consume. Que no se consume tan fácil, ¿no? Ujú. O sea, si tú pones otra cosa, pues se va a prender y se consume rápido. Y el carbón está prendido, pero no se consume tan rápido. Sigue ardiendo y por eso puede calentar por mucho tiempo pues ahí nuestra carnita asada. Entonces, esa es la característica del carbón. Resulta significativo precisamente que sea la imagen con la que Dios santifica a Isaías. Pues bien, esa es la idea. Entonces, lo que está santificado no es consumido por el fuego, en este caso por el fuego de Dios,
Lo que hace el carbón es tener esa propiedad, en esta imagen que vemos de Isaías, es tener esa propiedad de no ser consumido, y al no ser consumido, hace que esta propiedad sea la misma que vaya a tener Isaías. Esa es la idea de santificación. Es lo que Jesús hizo con nosotros. Nosotros, cuando Él se sacrificó, fue como ese carbón en los labios de Isaías para con nosotros. Nos santificó, y entonces al ser santificados, ya no vamos a ser consumidos por ese fuego. Esa es la idea de santificación. ¿Qué sigue leyendo? Vamos a seguir leyendo lo que dice Hebreos. Ya vimos, ¿no? Dice, y en virtud de esa voluntad, ¿cuál? El hacer la voluntad de Dios. Dice, en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que ha santificado. Ha hecho perfectos para siempre a los que ha santificado. Sigue teniendo esta idea de hacerlos únicos, especiales. Dentro de ese fuego consumidor, cuando somos santificados, también somos parte de ese ambiente santo y no somos consumidos. Si vieron el video que les mandé, ahí también lo ejemplifica como que si Dios fuera el sol. Pues el sol es hermoso y alumbra, pero entre más te acercas, te puedes quemar. Pues lo que hace el sacrificio de Jesús es de que nos protege para que nosotros no nos quememos cuando estemos cada vez más cerca de la santidad. Ahora, aquí dice algo curioso. Dice que el sacrificio ha hecho perfectos, dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Esta idea de perfección tiene que ver con algo que es completo. Ahora, entonces, Dios nos ha santificado de manera completa, pero aquí surgen varias dudas, ¿no? ¿Eso significa entonces que ya no vamos a pecar? ¿Eso significa entonces que ya estamos totalmente santos y ya lo hicimos? No, y lo vamos a ver con la siguiente escritura, y ahorita explico más entonces a qué se refiere esta idea de ser hechos perfectos en santidad. La siguiente escritura está en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice lo siguiente: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Aquí se complementa con la idea que mencionaron al principio de purificar, pero si se dan cuenta, es un mandato, es algo que nosotros tenemos que buscar hacer, el purificarnos de todo lo que contamina tanto el cuerpo como el espíritu. ¿Y para qué? ¿Para qué tenemos que buscar esforzarnos? ¿Para qué tenemos que purificarnos? Pues para completar en el temor de Dios, de nuevo esta idea del temor de Dios, la obra de nuestra santificación. La obra de nuestra santificación. A ver, entonces parece que se está contradiciendo, ¿no? En Hebreos dice que fue completa la santificación, y en Segunda de Corintios dice que purifiquémonos para completar la obra de la santificación. Entonces, a ver qué pasó ahí. Pues bien, se los voy a poner más o menos como la idea de una semilla. En una semilla se encuentra todo el árbol, toda la planta. ¿Necesitas ponerle algo más para que crezca la planta o el árbol? Sí, no, Sí, pues agua y todo, abono, abono. agua. Tierra. Pero el abono, pero entonces en la semilla no está completa el árbol o la planta.
sí está completa, pero se necesita desarrollar. Pero se necesita de alimento, ¿no? Ujú, Pero entonces, ¿está completa o no? sí, ¿sí? Está completa, pero todavía le falta desarrollarse. ujú, Entonces, pues lo mismo es la santidad. Cuando Jesús se sacrifica, Él completa en nosotros la obra de la santificación. Vamos, en otras palabras, no necesitamos de nada más para ser santificados. No sé si me explico con esta idea. No necesitamos de nada más, nada más, porque ya somos santificados. O sea, vamos, no es una cuestión de que busquemos tal vez conocer otra verdad, o, que nos falta algo para ser más santos, ¿no? O sea, ya tenemos todo lo necesario para ser porque ya somos santificados, como esa semilla, ya tiene todo lo necesario para ser un árbol. Y sin embargo, falta desarrollarse. Y aquí es donde entra la parte de Segunda de Corintios. Cómo se desarrolla la santidad? Pues la santidad se desarrolla purificándonos, pero esto ya implica un esfuerzo nuestro, ya implica que nosotros busquemos purificación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, alejándonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, el pecado, básicamente. Pero esto también se le conoce como otra idea que vean cómo se va desarrollando todo esto. Este proceso de santificación hace que nosotros estemos en contacto con Dios y seamos más como Él. Eso es lo que hace la santificación, que seamos más únicos en su tipo, como lo es Dios, apartados para algo especial, como lo es Dios. Dios es santo, es 3 veces santo. O sea, más santo que Dios, nada. La idea de completar la santificación es ser más como Dios. Ahora, si Jesús es Dios y es la imagen de Dios en su plenitud, pues cuando nosotros vamos siendo más como Él, vamos desarrollando las características más como Él, estamos entonces completando este proceso de santidad. En otras palabras, el ser santo implica que seamos más como Jesús. Es otra manera de verlo. Ya queda menos de un minuto para que acabe la sesión. Les pido que se van a conectar en 5 minutos. Recuerden que ya nos tiene una restricción, Zoom. Entonces nos pide que nos esperemos 5 minutos para volvernos a conectar. Entonces, si quieren ir al baño, prepararse un café o algo por lo mientras, y en 5 minutos nos volvemos a conectar para terminar de ver lo que estamos viendo de santidad. ¿Vale? Entonces, en 5 minutos nos Sí, volvemos a conectar. sí, gracias. Gracias, chicos. Ahorita nos vemos. Nos seguimos viendo.